Dios noches tengamos todos, hermanos y hermanas, en el Señor. Amén. Todo el día he estado lleno de mucha expectativa por tener este tiempo de compartirnos a Cristo como nuestra paz mutuamente. Amén. Y ya a esta hora hay más de 182 hermanos y hermanas, 182 conexiones de los santos que estamos conectados. Estamos enlazados con el Dios triuno y unos Amén. con otros en su cuerpo. Sí. Qué maravilloso. Qué noche tan dulce. Amén. Saben, hermanos y hermanas, esta frase, todos los santos, ha estado mucho en mi corazón en estos días. En Efesios 3, Pablo habla de aprender con todos los santos. Y de esta frase, con todos los santos, aparece en varios lugares. Amén. Todos los santos. Esta noche estamos con todos los santos. Necesitamos a todos los santos para aprender las dimensiones de este Cristo inmensurable. Es una delicia estar con todos los santos. Oh, hermanos, solo el declarar esta frase llena mi espíritu. Aleluya. Esta noche estoy con todos los santos. Alabado sea el Señor. Amén. Estos tiempos que estamos viviendo no tienen precedentes. No habíamos vivido algo así en muchos años de nuestra historia. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos, en tiempos así como estos? Estar quietos. Estar quietos. En el Salmo 46, el salmista expresa la voz de Dios diciendo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. En otro lugar, Sofonías también dice, calla delante del Señor. En estos tiempos, ¿qué debemos hacer? Estar quietos. Tener tiempos de quietud para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que Él intenta hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su voluntad? Amén. Aunque no tengo respuestas a estas preguntas, pero sí hay un sentir en mi interior, un sentir que ha ido creciendo en estos días. A medida escucho los hermanos colaboradores en el recobro del Señor hablar sobre esta carga de ser uno con Dios mediante la oración que es conforme a su corazón y su voluntad. Así que, hermanos, en estos días, cuando nuestra actividad externa es restringida, esta es una gran oportunidad para ejercitarnos en dos cosas. En dos cosas. En nuestra búsqueda de la verdad y ejercitarnos en la oración. En la oración, tanto personal como en grupos. Cuando se disminuye nuestra actividad externa, aprovechemos para dedicarnos a la oración. Esta es la carga que quiero compartirles. La oración que debemos hacer es una oración que colabore con Él. Colabore con el Señor. Él necesita colaboradores en la oración. Esto supone que sabemos qué es lo que Él está haciendo. Así que podemos llamar a esta clase de oración, orar para que se lleve a cabo su voluntad en la tierra. Les voy a dar dos referencias de dos títulos de nuestras publicaciones para que puedan leer un poco más. Una de ellas es el Ministerio de Oración de la Iglesia, del hermano Watchman Nee. Y la otra es un mensaje que Watchman Nee tiene en las obras
recopiladas en el juego 1, tomo 8, que se llama así, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y como a manera de introducción de nuestra palabra, les voy a leer dos porciones que se las voy a poner aquí en la pantalla y quizás pueden tomar una fotopantalla para que más adelante en los tiempos de comunión en los grupos pudieran disfrutar estas porciones. Y quizás pueden leer conmigo. La primera lee así: debemos recibir la verdad de nuestra vida por medio de la oración y luego expresarla en la oración. Debemos orar con respecto a todas las verdades que hemos oído y hablado, a fin de que no solo permanezcan en nuestra mente y en nuestros apuntes, sino que se manifiesten en nuestras vidas. ¿Cuántas oraciones definidas y completas son necesarias para que esto suceda? Pueden ver el corazón del hermano Ni aquí, dejándole ver a la iglesia que esta es nuestra comisión primaria, la oración. Y la otra porción lee así: la oración no cambia lo que Dios ha ordenado. La oración nunca cambia nada. La oración solamente lleva a cabo lo que Dios ha ordenado. Por el contrario, la carencia de la oración y la ausencia de oración, eso sí cambia las cosas. Cuando el pueblo de Dios no trabaja junto con Dios, Él permitirá que se retrasen y no se cumplan muchas de las cosas que Él ha ordenado. Impresionante. La oración no cambia lo que Dios ha ordenado. Mucha gente tiene el concepto equivocado de que al orar usted cambia su voluntad, pero no es así. Su voluntad es inmutable. Y esto es lo que queremos compartir. ¿Cuál es la oración que ejecuta la voluntad de Dios en la tierra? Primero debemos ver un asunto básico. Y este asunto básico es que cuando Dios tiene una voluntad, Él tiene una voluntad para todo. Él no actúa solo para llevar a cabo esa voluntad, porque Dios ha establecido un principio y es que Él no actuará solo, a menos que no haya hombres en la tierra que conocen su voluntad, que estén de acuerdo con su voluntad y que oren para que su voluntad se lleve a cabo. Amén. ¿Dónde están esos hombres hoy? ¿Somos nosotros? Amén. Les voy a dar unos segundos para que lo consideren. Oh Señor. Primero, tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que todos los días probablemente Dios escucha millones de oraciones, quizás miles de millones de oraciones. Y me pregunto, ¿qué porcentaje de esas oraciones tienen que ver con la voluntad de Dios? Creo que la mayoría de las personas sí oran por cosas, pero oran por cosas para su beneficio. Y aun si oran por cosas relacionadas con Dios, por causa de que desconocen la voluntad de Dios, esa oración no ejecuta la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, esta es una responsabilidad que usted y yo tenemos en el recobro del Señor. No es que querramos descartar todas las oraciones que hacen todos los creyentes en la tierra, pero ¿quién, sino nosotros, conocemos cuál es la voluntad de Dios? Que nos capacita para orar de una manera definida por su voluntad. Esta es una comisión particular para nosotros en el recobro del Señor. De hecho, nosotros tenemos una comisión doble. Por un lado es la oración y por otro lado predicar el evangelio. Pero esta es la comisión primaria. Orar por su voluntad. Tenemos que ver esto hoy.
Ahora, tenemos que reconocer que hay 3 voluntades en el universo. Aquí voy a dar un pequeño giro. Hay 3 voluntades en el universo. Al principio solo estaba la voluntad de Dios, la voluntad divina. Y también estaba la voluntad angélica. Porque los ángeles, creación de Dios, ellos tienen libre albedrío. Tienen su voluntad también. Pero la voluntad angélica era una con la voluntad de Dios. Así que había una sola voluntad en el cielo. Pero un día, que no sabemos cuándo fue, se introdujo una segunda voluntad, una voluntad maligna, que es la voluntad satánica. Les voy a traer unos versículos en Isaías 14 que pueden buscar mientras se los pongo en la pantalla. Vamos a leerlos conmigo. Isaías 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra, tú que hacías caer postradas a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón, presten atención a esto, 5 veces, anterior a esto, jamás había un ser que pudo haber dicho estas cosas. Yo subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Yo exaltaré mi trono. Y en el monte de la asamblea yo me sentaré en lo extremo del norte, que es donde Dios habita. Yo subiré sobre las alturas, sobre las nubes. Y esto es lo más peligroso, lo más dañino. Yo me haré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver cuando entonces nació la voluntad satánica. Ahora, ¿qué de la otra voluntad? La voluntad humana. Bueno, la voluntad humana es neutral, es neutral. O se une a la voluntad satánica o se une a la voluntad divina. Puede que usted diga que no se unirá a ninguna de las dos y que va a ejercitar su voluntad para hacer su propia voluntad. Pero siento decirle que no funciona, no funciona. El hombre cayó y ya no tiene una voluntad pura. Ahora está alineada con la voluntad satánica, no con la divina. En Gálatas 5, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Así que tenemos que escoger, hermanos y hermanas, tenemos que escoger, tenemos que vincular, unir nuestra voluntad con la voluntad divina o con la voluntad satánica. Y aquí les doy un ejemplo, el mismo Señor Jesús, que de hecho fueron los versículos que leímos al principio. Incluso el Señor Jesús lo hizo, aunque su voluntad no era caída. Aún así, aunque él tenía libre albedrío también, él podía escoger alinearse con el Padre o no. Pero cuando estaba ahí en el Getsemaní, en Mateo 26, ¿qué fue lo que el Señor Jesús oró? Él oró de esta manera: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Eso quiere decir que su voluntad humana no estaba automáticamente alineada con la de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que él fuera a la cruz. Él dijo que si era posible, más bien no lo haría. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, él hizo una elección.
Él escogió, él hizo una elección consciente para alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y lo hacemos por medio de la oración. En la oración nosotros ejercitamos nuestra voluntad resucitada para orar conforme a la voluntad divina. Porque para que Dios se mueva en la tierra, Él tiene que obtener una voluntad humana que esté de acuerdo con la voluntad suya y que quiera lo mismo que Dios quiere. Y no es solo repetir lo mismo, sino que quiere lo mismo que Dios quiere. Y más adelante vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras que presentaré para que lo podamos ver mejor. Así que Dios nunca llevará a cabo su voluntad solo. Él no se mueve a menos que no tenga en la tierra un eco que concurra con él, que esté de acuerdo con él. Porque esta es su ley. Dios actúa según su propia ley. Así que él no va a anular la voluntad del hombre en la tierra con su propia voluntad. Él no usurpará la voluntad del hombre ni actuará de manera independiente. Oh, este es el Dios de la economía neotestamentaria. Vamos a ver un par de versículos en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Mientras ustedes los buscan, les digo algo más. Les repito, Dios no actuará independientemente y no llevará a cabo su voluntad solo. Él lo hará solamente cuando su pueblo esté de acuerdo con él y sea uno con él. Esto es una ley que él estableció en el mundo y él mismo se rige por esta ley. Así dice Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que ellos tenían que hacer una elección. Y la hicieron. Y 7 versículos más abajo, en el 22, dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis escogido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Este es un principio básico y es crucial, hermanos y hermanas. Nadie lo hará por nosotros. Lo tenemos que hacer por elección propia. Ahora, ¿cómo Dios llevará a cabo su voluntad en la tierra? Es por medio de la oración. Esta es la manera que su voluntad es llevada a cabo en la tierra. Él necesita que su pueblo ore. Y mucho más en estos días. Tenemos que entrar en su presencia por medio de la oración y buscar en él cuál es su voluntad. Él está sentado en el trono. De seguro que él está administrando su economía. No nos debe extrañar en un sentido lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando. Pero él necesita que su pueblo ore y ellos tienen que orar para que se lleve a cabo su voluntad en la tierra. ¿Y cómo va a suceder esto? Debemos contactarle de manera que su voluntad se mezcle con la nuestra. Su mente se mezcle con la nuestra. Su parte emotiva, sus sentimientos se mezclen con los nuestros. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado que queremos exactamente lo que él quiere. Esto es un requisito. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, ahora sé cuál es la voluntad de Dios. Así que oraré por eso. Le voy a dar un ejemplo. En estos días
hemos estado escuchando que necesitamos orar por la realidad y el sentido práctico del nuevo hombre. ¿Quiere eso decir que en la próxima reunión de oración vamos a ir y orar esas mismas palabras? Bueno, hacer eso está bien. No digo que no lo hagamos. Pero el punto, queridos hermanos y hermanas, es ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para usted? ¿Será eso lo que queremos? ¿O solo es algo que estamos repitiendo? Este asunto de orar por la voluntad de Dios es clave y es un requisito muy elevado. Dios se ha limitado a sí mismo a nuestra oración. Vamos a profundizar un poquito en esto. Ahora quiero decirles otro punto sobresaliente. La verdadera oración no es originada por nosotros, sino que es iniciada por Dios. Dios quiere que oremos, pero usted no tiene que orar. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó bien? Sí, escuchó bien. Dios quiere que oremos, pero usted no tiene que orar. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, les voy a dar unos versículos en Romanos 8. Mientras usted los busca, yo le hablo. Amén. El propósito de la oración es que lleguemos a ser uno con la voluntad de Dios. Amén. Para que Dios pueda trabajar en la tierra para cumplir con su propósito. Amén. Vamos a mirar Romanos 8, 26 al 28. Es crucial que veamos este punto. Lean conmigo en sus casas, Romanos 8, 26. Además, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Notemos que en el versículo 26 dice que no sabemos. Pero parece que muchas veces sí lo sabemos. Simplemente llegamos a la reunión de oración o nos ponemos a orar por otros y comenzamos a orar. En verdad, esa no es la oración que es iniciada por Él. Él tiene que iniciar la oración. Hay una ayuda muy buena en el versículo 34, más abajo, 9 versículos más abajo. Pueden leer conmigo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean la nota de pie de página al lado de intercede. Mucha luz hay aquí. Vamos a ver que en realidad Dios quiere que oremos, pero usted ni yo tiene que orar. Vamos a ver quién es el que ora entonces. En este versículo, Cristo es el que intercede por nosotros. Pero en el versículo 26, el Espíritu es quien intercede. Estos no son dos intercesores, sino uno solo, el Señor Espíritu.
Él intercede por nosotros en los dos extremos. En un extremo, el intercesor es el Espíritu que está en nosotros, probablemente iniciando la intercesión en nuestro favor. Pero en el otro extremo, el intercesor es el Señor Cristo, que está a la diestra de Dios, probablemente completando la intercesión por nosotros, la cual debe ser principalmente que seamos conformados a su imagen e introducidos en su gloria. ¡Oh, qué tremendo es esto! ¿Pueden ver la secuencia? La secuencia es que primero no sabemos cómo orar. Así que cuando comenzamos a orar, tenemos que tener la seguridad y la confianza que el Espíritu se une para ayudar. Y es el Espíritu quien inicia la intercesión. Y luego es el Cristo que está en el trono quien la termina. Esta es la clase de oración que él necesita y la que él está buscando hoy en las iglesias en su recobro. Es en esta clase de oración que nosotros queremos lo mismo que él quiere, porque nuestra voluntad se hace una con la voluntad de Dios. Amén. Y hay otro versículo en Génesis 15, perdón, en Juan 15, 7, que es muy mal entendido. En Juan 15, 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Muchos cristianos, ellos conocen muy bien la segunda parte: pedid lo que queráis y os será hecho. Pero tenemos que ver que aquí hay un requisito previo a ese pedir. No puede perder de vista este requisito, porque cuando permanecemos en él, necesitamos permanecer en él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, lo que querramos corresponde, va a corresponder, va a igualar con lo que él quiere. En ese sentido, entonces, lo que queremos y cuando lo hacemos, vamos a pedir lo que queremos. Y cuando lo hacemos, le estamos pidiendo a él que haga lo que ya él quiere hacer. Maravilloso. Lo pueden ver, queridos santos. Oh, tenemos que ser uno con su palabra. Esta es la verdadera oración. Bueno, esta clase de oración que estamos hablando, que cumple la voluntad de Dios en la tierra para llevar a cabo su propósito, tiene 4 pasos. 4 pasos. Y aquí tengo una diapositiva para ustedes. El verdadero significación de la oración que lleva a cabo la voluntad de Dios consiste en 4 pasos. Les voy a mencionar cuáles son estos 4 pasos. Y después que se los mencione, ustedes pueden leerlos conmigo, están aquí en la pantalla. Luego les voy a dar 2 ejemplos que van a ilustrar estos 4 pasos. Primero, Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Este es el comienzo, por aquí comienza todo. No inicia con nosotros. ¿Lo pueden ver, queridos santos? Sino que es Él quien tiene la intención que es conforme a su voluntad, que iguala el consejo de su voluntad. Oh, cuán importante es su voluntad. Segundo paso. Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu para que conozcamos su voluntad. Es por medio del Espíritu que Él nos revela su voluntad. Aquí les doy un versículo en Amós. Amós. ¿Conocen a Amós? Hay un profeta, de los profetas menores. Bueno, le decimos profetas menores, pero tienen una gran revelación. En Amós 3:7 les voy a leer. Ciertamente no hará nada el Señor Jehová a menos que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Él no se mueve, Él nada hará si primero no revela su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos y hermanas, esta es la oración que necesitamos en el recobro del Señor hoy, que Él revele su voluntad. Número 3, lean conmigo. Nosotros le devolvemos y hacemos eco a su voluntad mediante la oración. ¿Pueden verlo? Nuestra oración es simplemente un eco. No se origina en nosotros. Nosotros no somos la fuente. La fuente es Él. No es que le pedimos que haga lo que nosotros queremos que Él haga, sino en pedirle a Dios lo que Él mismo quiere hacer. Tal oración, entonces, es el punto de salida de la voluntad de Dios en la tierra. Esa es la oración que es la desembocadura en la tierra. Por ahí sale la voluntad de Dios. Como dice en 1 Juan 5:14 también. Esta es la confianza que tenemos ante Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad. Pero es que al entrar en Él, Él revela su voluntad a nosotros. Y nosotros vemos cuál es su voluntad. Entonces pedimos su voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Entonces, si es así, Él nos oye. De hecho, el contexto de primera de Juan 5:14, 2 versículos más abajo, dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué es eso? Intercesión. Pero es una intercesión vivificante. Pedirá y le dará vida. Si usted ve algo, en la vida de iglesia vemos tantas cosas. Si usted ve, no dice que critique o que murmure o que difame. Solo pida. Si alguno ve, pide. Luego el Señor le dará vida a aquel por quien nosotros intercedemos. Bueno, el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Es decir, que los primeros 3 pasos entonces le abren el camino a que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Otra vez, le resumo los pasos. Número 1, Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Luego, número 2, Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu para que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Tercero, nosotros le oramos eso de vuelta a Él. Lo que Él nos ha revelado, se lo devolvemos. Hacemos un eco a su voluntad por medio de la oración. Y número 4, entonces, Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Les voy a dar ahora un par de ejemplos de la palabra que ilustran estos 4 pasos. Me ayudaron mucho estos ejemplos y espero que a ustedes también les ayude. Y este primer ejemplo está en Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Les voy a parafrasear más o menos qué pasó ahí. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 9 de Daniel. Pero Daniel estaba allí en la cautividad, en Babilonia. Y mientras él estuvo allí, él leyó el libro de Jeremías. Claro, yo no sé de dónde él sacó el libro de Jeremías estando en la cautividad. No sé si Wilter nos puede contestar esa pregunta, pero no sé. Lo importante es que halló el libro de Jeremías. Y él fue y leyó. Y allí él vio algo que cambió su vida. Allí él vio que la cautividad del pueblo sería de 70 años. En Jeremías 25 dice, después que se hayan cumplido los 70 años. Él vio que el pueblo iba a ser liberado. La cautividad solo era 70 años. Pero él no se detuvo allí. Ya sé cuál es la voluntad de Dios. Qué bueno.
y se sentó allí a mecerse en su mecedora a esperar que Dios hiciera lo que él quería hacer. No, esa voluntad llegó a ser el deseo de Daniel, llegó a ser el pensamiento de Daniel. Eso llenó todo su ser. Y Amén. él se entregó a la oración. 3 veces al día él oraba, aunque eso lo llevó después a la fosa de los leones. Es decir, él no escatimó su propia vida. Él quería entonces lo que Dios quería. Amén. Y Dios cumplió su deseo por medio de esta oración intercesora. Veamos otro ejemplo en Mateo 9, al final de Mateo 9, en el versículo 36. Voy a leerles. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que lance obreros a su mies. Pueden ver aquí estos 4 pasos que todavía se los tengo aquí en la pantalla. Dios tenía la intención de salvar a esas ovejas que estaban siendo afligidas, pero no podía hasta antes tener a unos que se lo rogaran. Y luego tenemos que creer que ellos sí se lo rogaron, porque justo después él envió a algunos a que lo llevaran a cabo y su deseo fue cumplido. Bueno, le dije que le tenía 2 porciones, pero le voy a dar otra. En Ezequiel 36, Ezequiel 36, 37. Así dice el Señor Jehová. Además, acerca de esto, seré consultado por la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré sus hombres como un rebaño. Aquí vemos que Dios tiene un deseo. ¿Cuál deseo? De aumentar su pueblo. Pero no podía hasta que se lo consultaran. Y él lo hizo. Los multiplicó como se multiplican los rebaños. Estos son días de quietud para orar esta oración. Para que el Señor multiplique los santos como se multiplica un rebaño. Aquí se puede ver los 4 pasos de la oración de la era, que cumple la voluntad de Dios. Hay muchos otros casos que ustedes pueden mirar luego en la palabra de Dios. Escuchen esto que les voy a traer ahora, este otro punto extraordinario. Tomen nota de esto. Cada oración apropiada es el resultado de la intención de Dios que llega a ser la intención del hombre. Cada oración apropiada es el resultado de la intención de Dios que llega a ser la intención del hombre. Y aquí también les voy a dar 2 porciones de la palabra. Una está en Génesis 18 y la otra en Hechos 13. Voy a ir ahora un poco más rápido. En Génesis 18 primero. Ahí vemos la intercesión gloriosa de Abraham. Hay un caso aquí de intercesión. Estaba Abraham en su tienda. Pero él no tenía la intención de interceder por Lot. Él no se levantó esa mañana y le dijo a Sara: oye, Sara, tenemos que interceder por Lot. Luego, 3 hombres vinieron a la tienda y entraron. Él los hizo pasar, tuvieron mucho tiempo juntos, una larga conversación, muchas cosas se dijeron ahí. Comieron juntos y ya se iban los 3 hombres. Y no fue sino al salir, ya estaban por salir, que el Señor dijo: ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué dulce esto. Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es como si Abraham fuera su amigo. Y luego le reveló a Abraham que Sodoma sería destruida.
Y ahora Abraham sabía por lo cual orar. Ahora sabía que Lot necesitaba que él intercediera por él. Y lo hizo. Aquí se ve, entonces, la voluntad de Dios encuentra un intercesor. Y fue llevado a cabo la voluntad de Dios en la tierra. El otro caso está en Hechos 13. Pueden buscar conmigo en Hechos 13. Les voy a leer. Había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Vaníger, Lucio de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Pueden ver este caso. Aquí estaban estos 5 hermanos. Ellos no se levantaron y dijeron, bueno, hermanos, tenemos que orar por el mundo gentil. No, ellos no tenían ese deseo. Pero mire la secuencia que hay aquí. La secuencia es maravillosa. Primero, estaban ministrando al Señor. Quizás usted dice, bueno, pero es que estaban orando. Bueno, no necesariamente. Porque dice, más adelante dice que ellos oraron. Lo que se ve aquí es que ellos se acercaron al Señor. Ministrando al Señor implica que se acercaron, le disfrutaron en su presencia, se mezclaron con Él. Y antes de orar, el Espíritu Santo habló. ¿Qué es esto? Esta es la oración genuina. Nos acercamos, lo contactamos, nos mezclamos con Él, sus pensamientos se mezclan con los nuestros. Luego el Espíritu habla. ¿No es esto lo que dice en Romanos 8? El Espíritu se une y ora y nos dice por lo que debemos orar. Amén. Entonces, después que el Espíritu habló, ellos oraron y se llevó a cabo el mover del Señor en el mundo gentil, lo cual fue algo muy nuevo que nunca antes se había visto. Así que, hermanos y hermanas, esta clase de oración toma tiempo entrar en ella. Toma tiempo. Usted no puede venir y saltar en ella así prontamente. Para ayudarnos, quizás podemos ver el cuadro del tabernáculo. El tabernáculo tenía 2 altares. A la entrada, en el atrio, estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce. Y en el lugar santo estaba el altar de oro. Ambos altares significan la oración. Pero es la hora, en el primer altar, la oración es diferente del segundo altar. En el primer altar, la oración es por la necesidad del hombre. Oh Señor, gracias que tú eres mi holocausto. Gracias que tú eres mi ofrenda por el pecado. Oh, te tengo como mi ofrenda por las transgresiones. Pero la oración en el altar de oro de incienso, esa oración es por la necesidad de Dios. Dios tiene una necesidad hoy. Y la necesidad de Dios es la única necesidad que hay en este universo. Ahora, lo que hay entre los 2 altares también es bien significativo. Hay un lavacro, una mesa con panes, un candelero. Todo esto habla de comunión con el Señor. Comunión con el Señor. Nos lavamos, nos alimentamos de Él. Al ir a la palabra, somos alumbrados. Todo esto representa comunión con el Señor. Todo esto tiene que suceder antes de nosotros llegar al segundo altar. Incluso si
Si usted da un salto del primer altar al segundo, cuando llega al segundo, no sabe qué hacer. No sabe por qué va a orar. Pero muchas veces nosotros tratamos de hacer ese salto gigantesco del primer altar al segundo altar en la reunión de oración, como si fuéramos un atleta olímpico de salto a lo largo. Pero no es así. Antes de venir corporativamente a orar, tenemos que sacar un tiempo en privado, personal con el Señor. Cuando nos juntemos, hermanos, muchos tienen listas de cosas por las cuales orar. No estoy diciendo que eso está mal. Pero mire Hechos 13. Ellos no tenían una lista. Abraham no tenía una lista. En esto tenemos que ser enseñados. Tenemos que practicar esto para que nuestra práctica sea más elevada y efectiva. Necesitamos esta oración. Esta es la oración de la era. Esta es la oración del nuevo hombre orando por el nuevo hombre. Es la oración que ora la voluntad de Dios. Que está de acuerdo con el corazón de Dios, que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero no hay un método. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Hay una ayuda que recibí hace algún tiempo y todavía estoy practicándola. No me he graduado de esto. Estoy aprendiendo. Y el hermano Lee la presenta en este libro que les voy a mostrar en la pantalla. ¿La pueden ver? Cómo disfrutar a Dios y cómo practicar el disfrute de Dios. Cómo disfrutar a Dios y cómo practicar el disfrute de Dios. El capítulo 5 se titula ¿Cómo disfrutar a Dios en la oración? Y aquí nuestro hermano da 10 pasos para entrar poco a poco a tener estas experiencias. Estos son los pasos. Suena y se va nomás la llamada. Aquí les pongo los 10 pasos. Lean conmigo ese primer párrafo. La oración no consiste principalmente en acudir a Dios para pedirle algo. El significado de la oración no es pedirle a Dios que haga algo por nosotros. El principal significado de la oración es inhalar a Dios, absorber a Dios. Cuando oramos, no debemos tener el menor motivo o intención de pedirle a Dios que haga algo por nosotros. En vez de ello, nuestra intención, debe ser inhalar a Dios y absorberlo. Y estos 10 puntos son como un mapa. Nos muestran cómo debemos inhalar a Dios por medio de la oración. Primero, y todo esto es conforme a la revelación divina. Muchos de estos están en los Salmos. Primero tenemos que venir y presentarnos delante de Dios. Presentarnos delante de Dios, como dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo iré y compareceré? Me presentaré delante de Dios. Luego, una vez estamos en su presencia, ¿qué hacemos? Bueno, Señor, tú sabes, yo necesito esto, necesito lo otro. Mira esta situación, mira lo otro. Todavía no. Debemos guardar silencio. Guardar silencio. Esto es difícil. Esto es lo más difícil. Porque tenemos una mente habladora. Bla, 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 bla. Que mucho habla. Hay que aprender a callarla, silenciarla. Guardar silencio. Ciertamente he calmado y acallado mi alma, decía el salmista. Luego en calma, comenzamos a contemplar su hermosura,
a ministrar al Señor. Oh, Señor mío, precioso eres. Luego comenzamos a inquirir. Me gusta este paso, inquirir. Todavía no estamos preguntándole cosas, no estamos, perdón, pidiéndole cosas al Señor. Si regresamos a Génesis 18, Abraham estuvo inquiriendo. Oye, entonces tú vas a destruir esa ciudad. Y si hay 100 justos ahí, ¿tú la destruirías? Y si hay 50, y si hay 40, y si hay 10, él fue inquiriendo de él. En su presencia, Señor, sabes, yo quisiera hablar contigo algo, pero no sé si este es el tiempo. Tú quisieras escucharlo, lo que tengo que decirte. Eso es inquirir. Y luego esperamos. En el Salmo 37, pero los que esperan en Jehová, esperar en él. Luego reflexionar meditativamente. En el Salmo 104, séale agradable mi meditativa reflexión. En la palabra le buscamos, consideramos. Oh, y luego viene la adoración, luego viene la alabanza. Aleluya. Te alabo, Señor, en tu santuario. Amén. Oh, Señor, te alabo por tu inmensa grandeza. Señor, sea mi alabanza como el sonido de trompeta. Aleluya. Amén. Aleluyamos en su presencia. Creo que estamos listos para interceder. En el paso 9. Y al final no decimos, bueno, Señor, me tengo que ir ya, se me acabó el tiempo, bye, adiós. Perdonen que dije bye. Chao. No. En Génesis 18:33 vemos que el Señor fue el que dijo, bueno, me voy. No fue Abraham el que salió de su presencia. Muchas veces nosotros nos salimos de su presencia sin dejar que él acabe de hablar. Bueno, hermanos, aquí les presento esta ayuda en estos tiempos de quietud que estamos. Debemos usar este tiempo, como dijimos al principio, ¿para qué? Para estar quietos y buscarle al Señor en la oración, Termino con esto, queridos santos. Un hombre genuino de oración es uno donde sus deseos están plenamente compenetrados con los deseos de Dios, cuyos pensamientos son plenamente uno con los pensamientos de Dios. Este es un hombre en quien los deseos de Dios han sido impresos, un hombre de revelación, cuyo corazón es una réplica del corazón de Dios. Ya mencioné a Daniel y a Abraham, a Ezequiel. Ahora nos toca a nosotros hacer estos descubrimientos. Los hermanos que toman la delantera en las iglesias, necesitamos hacer estos descubrimientos, aprender en su presencia, a buscar que los deseos de Dios se compenetren con nosotros, los pensamientos de Dios se compenetren con nosotros. Amén. Oh, el Señor necesita de estos hombres de revelación, cuyo corazón es una réplica del corazón de Dios. Aprovechemos, hermanos y hermanas, estos tiempos de quietud para practicar esto. Que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos bendiga, fortaleciendo nuestra vida de oración personal y como iglesia. Amén.